Hola a todos, bienvenidos a su podcast Soles Asperger. Mi nombre es José Hernández, soy médico, tengo trastorno espectro autista y mi intención con esto es que ustedes puedan aprender del trastorno espectro autista, que podamos comprender qué es esta condición, cómo es que se presenta, cómo es que se desarrolla, cuáles son los retos en la sociedad que existen, porque esto también tiene una implicación social importante, sobre todo a la hora de hablar de la inclusión, debido a que esto es una verdadera discapacidad social. Podemos argumentar por qué es una verdadera discapacidad social, podemos argumentar por qué es que hay mucho bullying, por qué es que hay ciertas dificultades a la hora del paciente tener trastorno espectro autista y convivir con este mundo. Hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar y sobre todo comentar, y creo que las personas que tienen esto podrán aprender, podrán sentirse tranquilas de que al menos hay alguien que le interesa este tema y que tiene la disposición para poder hablar de él, y sobre todo que él tiene también trastorno espectro autista. Creo que eso, al menos en la parte de la consulta y en la parte de ir haciendo conocimiento de esto, les ha dado mucha confianza a las personas que tienen trastorno espectro autista para poder yo hablar de esto, ¿no? Mi intención con esto es hablar de una manera científica, médica, pero también poder comentar cuál es la parte que no se comenta muchas veces, y es el hecho de qué es lo que pasa por nuestra cabeza, qué es lo que sucede con nosotros, por qué es que nosotros vemos ciertas cosas que realmente no deberían de estar. Por ejemplo, el bullying, ¿no? Porque es que nosotros vemos cosas que no deberían de suceder. Por ejemplo, el que las personas se burlen de las personas que tenemos trastorno espectro autista. Es verdad que actuamos de una manera que no es típica, ¿no? No tenemos una misma forma de pensar como la gran mayoría de la población, que podemos considerarla como neurotípica. Nosotros somos neurodivergentes, tenemos una forma de pensar propia, no es una forma de pensar que se basa en lo que nosotros vemos de los demás o lo que opinan los demás, es más bien lo que nosotros opinamos de lo que vemos. Por lo tanto, esa es una forma de pensar que está caracterizada por ayudarse de la neurodivergencia o de un trastorno, en este caso del neurodesarrollo, que se caracteriza por presentarse desde el periodo de la concepción, o sea, en el momento donde está la concepción, empieza este problema y se desarrolla a lo largo de toda la vida. No hay manera de que se cure esto, aunque en algunas cosas, en algún momento yo mencioné que había una cura o que había encontrado la cura, y era justamente para poder causar un cierto tipo de pregunta en las personas. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo es que se puede curar? Si es que se puede curar. Bueno, no se puede curar, pero las cosas que yo sí he encontrado que puedan servir a las personas que tienen trastorno espectro autista es al menos la cura o la erradicación de la ansiedad social. ¿Cómo es que se puede volver eso un menor problema, y cómo es que atenuando la ansiedad social en las personas que tienen trastorno espectro autista, porque es el principal problema, se puede vivir una vida un poco más tranquila, más placentera, sin sin tantas preocupaciones. Porque lo que pasa con nosotros es que, y ustedes los que ven esto, que principalmente son las personas que tienen trastorno espectro autista, me entenderán cuando les digo que nosotros estamos pensando en todo el tiempo, ¿no? En todo el tiempo estamos pensando, en todo el tiempo nosotros nos estamos preguntando el porqué de ciertas cosas, el porqué de las cosas, tratando también de entender la socialización. La mayoría de ustedes podrá a veces inclusive notar que tiene una memoria más allá de fotográfica. Yo podría decir que es una memoria filmográfica, donde podemos de cierta manera ver lo que ha sucedido de una manera tan explícita, tan finita, tan precisa, a través de como si fuera un filme, como si fuera un video, y nosotros vemos las cosas de esa manera, las recordamos de esa manera, y tenemos obviamente sentimientos y emociones, pero el problema radica, uno de los principales problemas radicará en que simplemente son sentimientos y emociones. ¿Ok? Con eso estoy dando a entender que son sentimientos y emociones, pero que no se explican, que no podemos explicar, que no podemos definir, que no podemos ser conscientes de qué es. Simplemente es una emoción y ya. Son sentimientos fuertes, emociones fuertes, tanto buenas como malas, pero que no sabes identificar si es tristeza, si es frustración, si es enojo, etcétera. Entonces, una de las cosas que les comenté el día de ayer
Y bueno, para las personas que no sepan, este podcast lo hago con la intención de que podamos conocer el trastorno espectro autista, que lo podamos conocer todos, que pueda existir cada vez menos ignorancia. Yo tengo un lema que me gusta mucho de la medicina y por eso es que también me gusta enseñar medicina, es que la medicina es una constante lucha contra la ignorancia. Entonces, es una lucha constante contra la ignorancia del médico, una lucha constante contra la ignorancia del paciente y también de el alumno que estudia medicina. Aquí ustedes pues son pacientes o son alumnos que están estudiando medicina de cierta manera, porque no se necesita estar en una carrera para estudiar medicina. Entonces vamos a hablar de medicina, pero también vamos a hablar de cuál es la forma de pensar de alguien que tiene trastorno espectro autista en ciertas condiciones. Por ejemplo, les había preguntado el día de ayer que el problema fue que hice en 2 posts, pero les había preguntado que ustedes escogieran el tema que quisieran hablar el día de hoy, ¿no? Que el comentario con más likes iba a tener ese resultado, ese beneficio de ser el tema que íbamos a hablar el día de hoy. Yo tengo obviamente mis temas, tengo la intención de ir abordando todavía lo del diagnóstico parte 2 o en quién deberíamos de pensar el diagnóstico parte 2, parte 3, pero no es nada más que me interese hablar de las cosas que yo quiero hablar, sino de las cosas que ustedes quieren escuchar, que ustedes tengan dudas. Entonces, aquí en una de estas, una persona que se llama Kika Campos dice que el bullying, el aislamiento que ignoran a las personas con autismo o personas que son diferentes. Este tema lo voy a ir juntando con el tema del día miércoles, porque, bueno, aquí la persona que primero participó y que en la publicación original ganó más comentarios, pues fue Silvia Centurión, donde ella comenta lo difícil lo que quisiera hablar era lo difícil de encajar en el trabajo, en las relaciones laborales y en comprender las consignas hechas por los neurotípicos. Por lo tanto, este va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Lo difícil de encajar en el trabajo, lo difícil de encajar en las relaciones laborales y en comprender consignas hechas por neurotípicos. Bien, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que sucede con las personas que tienen trastorno espectro autista? Hemos de recordar que las personas que tienen trastorno espectro autista tienen una verdadera discapacidad social. Nuestra mente no está diseñada o no tenemos la capacidad innata como las demás personas, que podemos llamarlas como neurotípicos, para socializar como ellos socializan. Por lo tanto, he de recordarles también que una persona que tiene trastorno espectro autista no es que no sepa mentir, es que no lo hace habitualmente porque la comunicación es directa. No significa que no sepa mentir, claro que sabe mentir, pero la preferencia de la comunicación es directa. Es decir, las sutilezas, el sarcasmo, el doble sentido y demás no es algo habitual en una persona que tiene trastorno espectro autista, porque es algo que se le complica hacer, sobre todo cuando son nuevos. Un nuevo sarcasmo, una nueva sutileza y demás siempre serán difíciles de entenderlo por parte de una persona que tiene trastorno espectro autista. Hay explicaciones muy científicas que podemos abordar y esas las voy a ir explicando cada vez más con mayor profundidad, pero lo que me interesa es que veamos el todo desde ahorita. La persona tiene una discapacidad social, tiene una preferencia por la comunicación directa porque es la comunicación que le va bien, las demás no le va bien, no sabe hacerlas. Y por eso podemos ver, por ejemplo, también que la persona tiene ansiedad social. La ansiedad social no nada más es que la persona tenga miedo hacia las demás personas o que tenga de cierta manera incomodidad al estar con muchas personas. En México inclusive pueden utilizar frases como de ay, me engenté, o me engento, pero realmente lo que debemos de pensar es lo siguiente. La persona que tiene ansiedad social, es decir, una persona que tiene trastorno espectro autista también, se le complicará también mirar a los ojos, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que nuestra forma de pensar que hay que recordar que no es una forma que nosotros escogemos, es una forma que nacemos así, nos hace sentirnos menos cómodos, menos incómodos cuando nosotros miramos hacia otro lado. Ahora, las personas que tienen trastorno espectro autista tenderán a no mirar a los ojos. No significa que no se pueda hacer, pero no tenderán a hacerlo porque eso resulta demasiado incómodo
porque al tener una verdadera discapacidad social en donde vamos a tener un problemas en la comunicación y vamos a tener problemas en entendimiento del lenguaje no verbal, pues no sirve de nada ver a la persona porque no estás entendiendo lo que está haciendo con su expresión, con sus expresiones o como su comunicación no verbal. Tú vas a tratar de escuchar, como persona que tiene trastorno espectro autista, lo que quiera decir esa persona de una manera directa, de una manera literal. Nuestra comprensión por el lenguaje literal, más allá de que exista también explicaciones muy profundas desde el punto de vista del desarrollo neurológico y entender las funciones cerebrales, que las iremos explicando de a poco, lo que nosotros debemos saber es que una persona que tiene esto tendrá dificultades para poder entender el lenguaje de manera no literal. Entiende las cosas de manera literal, no entiende las cosas en sarcasmos, tiene dificultad para poder comprender las sutilezas. Creo que lo hemos comentado bastantes veces. Y por último, también me gustaría agregar que esta persona, al tener una condición que es alexitimia, que esto qué quiere decir, tiene tiene signos y síntomas de ansiedad y depresión. El hecho de que no sepamos qué es la alexitimia no va a ser un problema, porque la alexitimia significa, lo hemos explicado anteriormente, la incapacidad para poder nosotros, como personas que tenemos esto, para identificar y nombrar las emociones por su nombre. Lo que sentimos son solamente emociones. No sentimos la tristeza tal cual. No sabemos qué es la tristeza en el contexto de que no sabemos cuándo es que estamos tristes. ¿Ok? Podemos definir, estoy llorando, podemos pensar que estamos tristes, pero no todo el mundo llora por estar triste. Algunas personas lloran por felicidad, por frustración, por ansiedad, por estar en depresión. Y hay algunas características, por ejemplo, inclusive en la ansiedad y depresión, que el llanto nos ayuda, ¿no? Pero eso lo conocemos los médicos, no lo conocemos las personas que tenemos trastorno del espectro autista. Por ejemplo, una persona que esté llorando y esté en depresión, si llora se va a sentir más miserable, ¿ok? Pero si una persona está llorando y tiene ansiedad, se va a sentir aliviada, se va a sentir mucho mejor. Entonces, este tipo de cosas no las sabrían las personas que tienen trastorno espectro autista, a menos de que leyeran eso. Pero no significa que ahí al yo decirles esto, estoy haciendo un diagnóstico o estoy ayudando a un diagnóstico de ansiedad y depresión, pero no estoy ayudando a identificar las emociones, porque eso es algo complejo para la persona que tiene esto. Por lo tanto, antes de ir yendo hacia esa parte, antes de ir encaminados a luego comentar cómo es que se puede hacer en la alexitimia para poder comprender las emociones, lo que me interesa mucho es comprender lo que ustedes tienen duda ahorita. Y es lo difícil de encajar en el trabajo, que Silvia Centurión nos hizo el favor de poner eso ahí y mucha gente le dio like y me gusta y me encanta. Lo difícil de encajar en el trabajo, lo difícil de encajar en las relaciones laborales y en comprender las consignas hechas por neurotípicos. Entonces, con esta breve introducción nosotros podemos entender, bueno, que existe una verdadera discapacidad social, que es una verdadera discapacidad, es invisible. Entonces, estos van a ser limitantes, por lo tanto, para encajar en el trabajo va a ser prácticamente imposible. Yo recuerdo muchas frases en lo personal que a mí me hacían respecto a que decía que yo estaba ahí, pero que parecía que no estaba ahí. Aunque esa es justamente una realidad, nosotros podemos parecer que estamos en ciertos lugares, pero como no interactuamos, como no socializamos, esto pues hace que nosotros nos vean como que no hacemos nada o que realmente no nos interesa o no nos gusta estar en cierto lado. Cuando realmente lo que pasa en la persona que tiene trastorno espectro autista es que sí desea la socialización, pero no desea esta socialización. No sé si me explique. Sí desea socializar, pero la forma en cómo se socializa hoy en día, y siempre se ha socializado de esa manera, no es algo que nos beneficie. Es algo que realmente no nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tratará de hablar solamente por hablar. Piensa, o podemos decir que a veces habla sin pensar. Tenemos muchas personas que solamente tratan de buscar un beneficio propio
Y a nosotros no nos parece eso nada más correcto. Nos gustaría más un beneficio común, como un beneficio que pudiese alcanzar a todos los demás o a la mayor cantidad de personas y no ser un beneficio egoísta. Nos gustaría, por ejemplo, que la gente tuviese una mayor facilidad para acercarse a nosotros sin que sea una conveniencia o sin que estas personas vengan a burlarse o tratar de burlarse o tratar de humillarnos. Es difícil encajar en el trabajo porque nuestra comunicación es muy directa. Es muy directa y por lo tanto llega a ser precisa y nos brincamos muchas partes de la socialización, entre comillas, ¿no? Nos brincamos el ser alguien sutil, nos brincamos el enmascarar algunas cosas que queremos decir o que pensamos, porque lo decimos tal cual las cosas como pensamos si nos preguntaran. Por eso va a ser difícil encajar en el trabajo. Mucha gente se podrán dar cuenta que los neurotípicos tienden a pensar no por sí mismos, sino tienden a tener un pensamiento colectivo. Se ríen de las mismas cosas. El chiste no va a dar risa si no mencionan alguna de las cosas que comúnmente todos conocen. No hay manera de que una persona que no comparte todo eso se integre porque pues realmente todo está a- hacia ese lado. Entonces es difícil encajar en el trabajo porque no tenemos intereses similares. Podrá interesarnos algunas situaciones, podrá interesarnos algunos eventos, podrá interesarnos algunas ideas, pero normalmente lo que nos mueve pues son las cosas a las cuales nosotros tenemos un interés. Y nuestro interés no es, en general, no es sacar ventaja de los demás. Nuestro interés realmente es lo que hacemos, es saber lo que hacemos por lo que hacemos. Y pues de cierta manera eso nos aparta, nos aísla, porque la mayoría de la gente no piensa de esa manera. En las relaciones laborales, pues no vamos a tratar de hacer ver o sentir a los demás como una persona que, si una persona, por ejemplo, no se le ve bien un cabello, una forma de pintar el cabello, una forma de, no sé, de ser o de hablar, nosotros, si se nos pregunta, le diremos que no le conviene esa parte, que no se le ve bien el cabello, si se nos preguntara, ¿no? Pero la mayoría de las personas que son neurotípicos, no sé, magnifican cualquier cosa, cualquier emoción, eh, para hacer sentir bien al otro sin que realmente lo sientan de esa manera. Es decir, nosotros encontramos muchísima hipocresía en las personas que no tienen trastorno espectro autista porque la vida está llena de eso, ¿no? Y pues por lo tanto no nos gusta estar en esos ambientes porque realmente no entendemos cuál es la finalidad de ser hipócrita o de querer, querer subir de puesto a través de simplemente, en México se dice hacer la barba o de simplemente ponerte como tapete para todo, ¿no? Eso a veces nos cuesta comprender cómo es que la gente se siente bien haciendo eso, em, pero al final del día hay gente que lo hace y a nosotros jamás vamos a poder hacer eso. Comprender las consignas hechas por los neurotípicos se refiere a que, pues, ¿cómo comprenderíamos entonces que las personas que tienen esto, de repente parecería que traman muchas cosas para dañar al otro? Muchas cosas para que el beneficio sea solamente propio, a pesar de que me friegue al más débil. Y cuando digo al más débil, me refiero a una persona que tiene trastorno espectro autista. Si hablamos de alguien que tiene una discapacidad, ese será el más débil. Y una discapacidad en la cual se sufre mucho acoso, se sufre mucho bullying, pues claro que va a condicionar a que ese se considere la persona más débil. Porque una persona que tiene trastorno espectro autista, quiero que sepan bien todo esto, no se puede defender tal cual como la mayoría de las personas esperan que se defiendan. Él se defendería a través de ser, a través de una comunicación directa, a través de decir, bueno, tú estás mal y demás. No prefieren la violencia, prefieren ser pacíficos, pero es verdad que en algún momento van a poder reventar, en algún momento van a tener tanta presión emocional que van a poder reventar.
Y es que esto es a lo que lleva muchas veces lo que hacen las personas que son neurotípicas. Yo no considero, en la verdad, yo nunca he considerado que las personas que son, o sea, las personas o el ser humano es una persona buena por sí misma o que no sea capaz de entender el bien y el mal. Y las personas que luego digan, bueno, ¿y a qué defines bien? ¿O a qué defines mal? ¿O cómo defines una buena persona? Realmente no me gustaría entrar tanto en ese tema porque es perder el tiempo para no llegar a nada. Muchas veces la filosofía llega a hacer eso. Pierde el tiempo, da muchas vueltas para muchas cosas, pero no llega a nada. Lo que me interesa es que nosotros podamos llegar a la conclusión de ciertas cosas que nosotros podemos interpretar de una manera muy lógica, muy condicionada a través de que tenemos una verdadera discapacidad social. Si tú quitas la socialización, puedes entender muchas cosas de una manera mucho más lógica y puedes entender la raíz de muchos problemas porque no vas a tener una distracción como la socialización. Por eso es que las personas que tienen trastorno espectro autista llegan a ser personas muy brillantes porque no les importa o no se limitan a el qué dirán o el qué pensarán. Se limitan una vez que las personas se burlan de ellos, una vez que las personas le hacen bullying, sufren acoso laboral o sufren acoso escolar y se hallan solas. Recuerden algo siempre. Las personas que tienen trastorno espectro autista que se encuentran aisladas están sufriendo. No tienen idea de cuánto están sufriendo las personas que se hallan aisladas, que se hallan solas. Están sufriendo en sobremanera. Eso es algo que inclusive en lo personal puedo vivir en carne propia porque en lo personal también me pasó. Ver cómo gente nada más se juntaba para poder planear cosas en contra de uno porque no les parecía algunas cosas que yo hacía, eh, algunas cosas en la forma en como yo pensaba, pero sobre todo sin tratar de entender por qué. Simplemente tratar de ver a todos como un grupo que aislaba a una persona como yo, una persona que tenía dificultades sociales. Créanme que para mí fue muy doloroso en su momento tener que lidiar con todo eso. Es algo inclusive a veces doloroso de recordar porque pues para yo comentarles esto trato de recordar, trato de ver las cosas como las viví, ¿no? Para poder ser lo más exacto posible. De hecho es una de las cosas que alguien que tiene trastorno espectro autista tiene. Digo, alguien que tiene trastorno espectro autista se caracteriza porque pues hay una preferencia por la exactitud o la precisión en la comunicación. La comunicación es directa y tratamos de ser muy precisos en la comunicación y de hecho eso es parte de algo que se llama TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, donde muchas veces las personas que tienen esto no comprenden que el trastorno obsesivo compulsivo aquí está relacionado con que hay cierta inflexibilidad, ¿ok? Es justamente eso. Y nosotros somos de cierta manera inflexibles para poder comunicar las cosas como los demás comunican, porque no entendemos eso, no nos viene bien, nos genera mucha ansiedad y depresión al no entender de manera correcta todo eso. Pero las personas no ayudan. O sea, las personas que podemos decir que tienen una mayor inteligencia emocional y mayor inteligencia social, porque eso es lo que sí estoy seguro que tienen, porque eso es lo que sí se demuestra, lo que no es la parte cognitiva, porque el 50% de las personas que tienen trastorno espectro autista son mucho más inteligentes que el promedio. Independientemente del nivel en el que se encuentren, podemos hablar nivel 1, 2 o 3, esos son niveles más bien de dependencia, porque cualquier persona que tiene trastorno espectro autista es dependiente en el contexto de que siempre van a necesitar ayuda. Esto es lo importante. Antes se le denominaba Asperger a todo esto, pero hoy en día se le llama trastorno espectro autista porque hay que comprender que al Asperger antes se le decía nada más a las personas que era nivel 1. Entonces, ¿dónde quedaban el nivel 2 y dónde quedaba el nivel 3? Aquí lo que quiero que sepan es que inclusive hay personas que son genios muy brillantes que no tienen, por ejemplo, la capacidad para poder ponerse enfrente de una cámara como yo la tengo, porque he practicado mucho esto, he estado
más de 7 años dando clases, casi 8 años, y para mí esto es de cierta manera un poco sencillo. No hablarle a la cámara porque eso me genera un poco de incomodidad, ¿no? Pero el hecho de poder yo explicar algunas cosas sin tener temor o tanto temor, ¿no? Porque de cierta manera ahorita tengo ansiedad social, por eso es de repente que me puedo equivocar o de repente pueden ver que hablo más rápido que otras ocasiones en ciertos momentos durante la plática porque pues estoy tratando de concentrarme y no distraerme y no tener ansiedad social. De hecho, cuando lo pienso es cuando me da, ¿no? Entonces, para recordar lo que estaba diciendo, para mí es necesario que sepan que las personas que tienen trastorno del espectro autista pueden ser dependientes, siempre van a ser dependientes de ayuda. No significa dependientes de una persona, pero dependientes de ayuda. Nivel 1, 2 o 3. Y hay personas que son muy capaces. O sea, de hecho, el promedio de es que las personas que tienen esto, el 50% son genios, brillantes o prodigios. Porque tienen algo que se llama síndrome de Savant. Y eso es la mitad de las personas que tienen trastorno espectro autista. No creo que se necesite dar ese tipo de datos para nosotros decir, ok, esas personas necesitan incluirlas en la sociedad, porque a mí me convendría tener ese tipo de personas. Pero utilizo ese tipo de argumentos para inclusive demostrar cómo es que la gente en la sociedad piensa. Que te vaya bien, pero no mejor que a mí. O si yo no tengo ningún beneficio, ¿por qué yo te tendría que ayudar? Entonces, todo ese tipo de cosas realmente son la forma en la como la sociedad piensa. Son consignas hechas por los neurotípicos. Los neurotípicos tienden a pensar de manera no propia, piensan en colectivo, piensan en grupo. Por lo tanto, porque pues les fascina, tienen una inclusive fascinación exagerada por la socialización. Nosotros no, pero no significa que el hecho de que no tengamos esto deberíamos de sufrir lo que sufrimos porque no sabemos socializar o hablar como la mayoría de las personas lo hacen. Es verdaderamente difícil encajar en el trabajo, es verdaderamente difícil encajar en alguna relación laboral o en relaciones de amistad, relaciones de compañerismo y en comprender las consignas hechas por los neurotípicos. Es verdaderamente difícil para nosotros hacerlo, pero no significa que mientras pase todo eso, no tengamos sentimientos o emociones. La gente piensa que una persona que tiene esto no tiene sentimientos o no tiene emociones, o inclusive si los tuviese, o piensan de esa manera, no tendría por qué importarme cómo yo afecto a una persona si yo estoy bien. No tendría por qué importarme cómo es que afecto a una persona que tiene esto si yo estoy bien. Y aquí no estoy tratando de poner a una persona o hacer el victimismo o hacerle a algo que no es real. Estoy tratando de hablar de una realidad. Inclusive a muchas personas que tenemos esto podrá existir que de repente nos canten una canción que sea del Teletón o que nos digan extraños, raros, que deberíamos estar en un manicomio, en un psiquiátrico, cuando en realidad lo único que es raro en nosotros es que no tenemos comunicación social como los demás, pero que si tú te sientas con nosotros a hablar, podrás notar que tenemos una inteligencia pues similar o inclusive superior a la tuya. E independientemente de si existe eso o no, que somos personas que tenemos sentimientos y emociones, pero que pensamos de una manera muy diferente, ¿no? Yo creo, soy fervientemente creedor de eso, que las personas que tienen trastorno espectro autista son las personas que pueden realmente ayudar a este mundo. En el contexto de que sus ideas, sus opiniones, sus conocimientos y sobre todo sus pensamientos, claro, obviamente a la luz de siempre la ciencia y a la luz de lo que mejor le convenga a todos, pueden ayudar y que pueden hacer grandes cosas. No vemos ahí a Elon Musk, es la persona más rica del mundo y tiene trastorno espectro autista. Hay otras personas que, por respeto, que no han dicho que ellas tienen trastorno espectro autista, pero que yo sé que tienen trastorno espectro autista porque es obvio verlas, tanto deportistas como personas que han hecho
algunos avances también tecnológicos o algunos avances en el periodismo, o algunos avances que realmente son innovadores en sus áreas. Y por respeto no menciono a esas personas, pero hay muchas personas que para mí es muy fácil detectar que tienen trastorno espectro autista porque como de repente hay ciertas personas que dicen que nosotros tenemos como un radar para identificar a estas personas, es verdaderamente cierto. Existe de cierta manera un radar para nosotros en contexto de que nos podemos juntar con personas que tienen similares intereses o similares formas de pensar si nosotros darnos cuenta de que es porque tienen trastorno espectro autista. Hay personas que tienen eso y que realmente sufren. No olvidemos esto. Hay personas que tienen trastorno espectro autista. Yo tengo trastorno espectro autista. Muchas personas tienen esto y sufren debido a que no hay una verdadera inclusión en la sociedad. La inclusión es falsa cuando hablamos del trastorno espectro autista. Una inclusión o una concientización no es no es un mes al año, no es un día de abril o marzo al año, no es un día de junio al año. La inclusión no es simplemente un folleto o ver cómo podemos quedar bien con los demás. La verdadera inclusión es cuando me pongo en el zapato del otro, cuando tengo empatía, cuando tengo empatía. Algo que para nosotros que tenemos trastorno espectro autista se nos complica mucho, inclusive porque ¿cómo podremos comprender los sentimientos de los demás si no comprendemos nuestros sentimientos? La empatía aquí en una persona que tiene trastorno espectro autista tiene que ser algo lógico y razonado. ¿Cómo me puedo poner en el lugar de los demás? Bueno, al yo explicarle por qué debería de ponerme en los zapatos de los demás o que hay ciertas condiciones que las personas sienten, viven, experimentan y que nosotros debemos de comprenderlas a pesar de que no tengamos la capacidad para comprender nuestros sentimientos y emociones, pues es difícil, ¿no? Si tú le dices a alguien, tienes que comprender las emociones de los demás, pero tú no entiendes tus emociones, es difícil. Entiendo lo difícil de la empatía, créanme, porque para mí es difícil tener empatía, no porque yo no tenga la capacidad para no ponerme en el zapato de los demás, sino porque tener empatía es sentir lo del otro, es ponerse en el lugar del otro. Entonces, para nosotros comprender las emociones, que simplemente las comprendemos como emociones fuertes o emociones bajas, o simplemente muchas emociones o pocas emociones, es difícil. Pero las personas saben, las personas que no tienen esto, es decir, el 97% de la población, el 95% de la población que no tiene esto, sabe qué es una emoción y sabe qué es la empatía y sabe qué es la ausencia de empatía. Esas personas se deberían de simplemente ponerse en el lugar del otro. Nosotros podemos ponernos en el lugar del otro, sí. Se nos tiene que enseñar a ponernos en el lugar del otro, porque muchas condiciones o muchas cosas no las vamos a lograr entender. Pero si a nosotros se nos pone todavía más difícil, se nos pone todavía más compleja la socialización, se nos hace, se nos aísla, se nos trata como raros, se nos trata como bichos raros, como subnormales, como anormales, como personas que se les truena la tacha, como personas tontas, como personas estúpidas, como personas que no deberían de estar en el lugar donde están, que mejor deberían de quedarse en su casa, como personas que realmente no valen nada, cuando es todo lo contrario, cada persona vale por simplemente existir, pues claro que eso se nos pone más difícil. Entonces es verdad que es difícil encajar. Para nosotros la palabra encajar llega a ser algo profundo porque pues realmente nunca lo logramos hacer. Nunca vamos a lograr encajar con la sociedad. Eso es algo importante de decir, nunca se va a lograr encajar con la sociedad. Por esa razón es que nuestra esperanza está en que la sociedad ayude a que nosotros podamos encajar en ella a través de una concientización correcta. Porque mientras tanto el problema no se va a solucionar. Es difícil encajar. Es difícil tener relaciones laborales. Es difícil tener relaciones de amistad.
y es difícil tener relaciones inclusive sentimental. De hecho, muchas personas que tienen trastorno de espectro autista no tienen pareja también. O se han quedado sin pareja y viven solos, ¿no? O sea, imagínate tener todo eso, o sea, tener que lidiar todavía con tus propios problemas, porque hay una condición que, vamos a ser redundantes, hay una condición que te condiciona, ¿no? Hay un trastorno en el desarrollo que te condiciona a tener ciertas dificultades innatas que son muy complicadas para ti de vivirlas, y es invisible porque los demás no lo ven, y además recibir burla, además en la única cosa que podría ser bueno, recibir burla, ¿no? En la única cosa que podría ser bueno me refiero a que, pues, si hablamos que ya existe un fracaso en la socialización y que podemos tener dificultades laborales, sociales, sentimentales, inclusive de pareja, o para conseguir pareja, pues imagínate todavía tener que aguantarte burlas de los demás porque no eres como ellos querían que fueras, ¿no? Al final del día la gente, hagas lo que hagas, siempre va a criticar. No tendría por qué eso importarnos, pero nos importa porque nos afecta. Porque no sabemos cómo paliar eso cuando nos encontramos o nos vemos aislados. Realmente es algo difícil, de hecho, muchas veces es algo que condiciona que la persona que tiene esto tenga ideas suicidas, tenga ideaciones suicidas porque dice, bueno, ¿y para qué sirvo? ¿Para qué serviré? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué tengo que cambiar? Todo el momento estoy fallando. Pues bueno, radica mucho este fracaso laboral en la no inclusión, en la absoluta burla que existe por parte de las personas hacia personas que son diferentes, que ni siquiera escogieron pensar diferente, simplemente piensan diferente. Eso para mí es horrible. Para mí es horrible cómo es ver que las personas puedan tener una cara frente a toda la sociedad, pero realmente cuando deberían de ayudar a la sociedad, en este caso, aparte de la sociedad que tiene trastorno espectro autista, se comportan como las personas más, no sé si la palabra correcta es antipáticas, pero sin mostrar empatía, más groseras, más horrendas posibles y sobre todo haciendo consignas, inclusive fomentando a chismes que son eso, chismes, no son realidades. Es verdaderamente triste para mí encontrar eso. Yo les comento, yo soy médico y me encontré en las instituciones más prestigiosas de mi país en, en parte de mis prácticas médicas, tanto en el internado como en el servicio. Y aún así, había una absoluta ignorancia de parte de esto. Sufrí mucha discriminación, mucho bullying, mucho acoso. Claro que decidí perdonarlas y ese es otro concepto también importante que voy a abordar, porque de nada sirve quedarse con todo eso, pero no significa que haya sido algo placentero, ni mucho menos. Dudo que las personas que hayan hecho eso y demás sientan algún tipo de remordimiento, porque eso es lo que pasa con esas personas. Llegan a desarrollar inclusive muchas veces de ellas trastorno antisocial de la personalidad. Y eso hace que éstas verdaderamente no tengan empatía. Entonces, es algo difícil encajar en un trabajo, es algo difícil las relaciones laborales, es algo difícil comprender las consignas hechas por los neurotípicos. Es verdaderamente difícil vivir en un mundo que es completamente egoísta y que, más allá de ser egoísta, es grosero con las personas que tienen esto. Una persona que tenga discapacidad, ¿cómo te puedes burlar de alguien que tenga esto y considerar que es alguien de Teletón? ¿O cómo podrías inclusive burlarte de alguien que tiene una discapacidad física? ¿Por qué lo harías? ¿Cuál es el beneficio? Yo creo que el beneficio muchas veces se considera que es porque la gente se compara con las demás. ¿Sabes? Podemos decir, bueno, eh, yo no soy una blanca palomita, pero no soy como esta persona. Y así siempre el índice moral, pues vas a ponerlo lo más bajo posible, porque si tú siempre te comparas con los demás, siempre vas a querer compararte con alguien o peor o mejor. La mayoría de veces va a ser con alguien peor, porque de esa manera tú te vas a poder sentir bien, no te podrías sentir mal por ti mismo. Pero cuando alguien se compara en la sociedad, también puede desarrollar ansiedad y depresión.
De hecho, hoy en día la ansiedad y depresión secundaria es sobre todo por algún evento y sobre todo porque hay muchísima comparación en las redes sociales. La gente tiene una aversión por compararse, por nunca sentirse satisfecha, nunca se va a sentir satisfecha, de ahí les adelanto, jamás se van a sentir satisfechos en su vida, jamás van a sentirse contentos en su vida o va a haber un contentamiento en su vida porque realmente es a través de una comparación y comparación y comparación y eso va a llevar a ansiedad y depresión y es secundaria. No por minimizar a eso, pero no es algo primario, no es algo que inclusive tenga una persona el control. Digo, que una persona no tenga el control. Una persona que tiene ansiedad y depresión secundaria tiene el control de las situaciones en el contexto de que puede entender cuáles son los factores que caracterizan esta ansiedad y depresión y puede alejarse de ellos. Nosotros que tenemos ansiedad y depresión primaria no podemos hacer eso. No podemos alejarnos de nuestra realidad. La tenemos que abrazar porque no podemos hacer otra cosa. No podemos ser algo que no somos nosotros porque nos estarás pidiendo algo que será imposible para nosotros. No podemos socializar como los demás porque es algo que nacimos con esa capacidad para poder hacerlo. No podemos entender el juego social como los demás quisieran que lo entendiéramos. Entendemos la comunicación directa. Y de manera directa, yo también les digo, deberían de ser inclusivos con las personas que tienen trastorno espectro autista. Las personas que tienen esto sufren al no haber inclusión. Verdadera inclusión, donde no es de dientes para afuera, sino que es a través de actos cotidianos diarios. Un ladrillo puesto un día hará una muralla en años. No puedes empezar a cambiar todo de la noche a la mañana, pero si haces ciertas acciones diarias, constantes, vas a ver que de pronto las cosas se te harán ver muy fácil. La manera directa para mí decirlo es que no debería de haber discriminación. No debería de haber burla, no debería de haber personas que tienen trastorno espectro autista que las causas de ideación suicida sean porque no haya inclusión en la sociedad. Hay múltiples causas de la ideación suicida en las personas que tienen trastorno espectro autista. Lamentablemente, la persona que tiene esto se halla muchas veces sola, se halla muchas veces incomprendida. Y si nosotros le agregamos el bullying, el acoso laboral, el acoso en el trabajo, en las relaciones laborales que son complicadas para nosotros, y sobre todo que inventen chismes o que se trate de sacar ventaja del otro, pues no se vale. No se vale, no es algo que yo me sentiría orgulloso si fuera ustedes. Eso es todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. En la próxima, perdón, tengo ERGE. Y por eso tengo este hipo. En la próxima hablaremos de lo que Kika quiso comentar acerca del bullying, el aislamiento y de que ignoran a las personas con autismo, personas que son diferentes. El siguiente tema, yo creo que el viernes, ese va a ser el otro que también tuvo bastantes likes. Déjenme buscarlo, aquí está. Es el de qué tipo de dieta recomienda principalmente con respecto a la hiperactividad. Esto sobre todo porque las personas que tienen trastorno espectro autista tienden a... no, bueno, este no va a ser, perdónenme. Es Asperger y la adolescencia o trastorno espectro autista de la adolescencia. En algún momento también hablaré acerca del tipo de dieta que se necesita en los pacientes que tienen trastorno espectro autista y que tienen TDAH. Bien, pues eso es todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan tomado el tiempo para poder escuchar esto. Y bueno, pues nos vemos el día miércoles. Muchas gracias.